Muy buenos días, amada familia, que Dios bendiga sus vidas. Un día maravilloso que Dios nos regala. Hermoso poder haber compartido el día de ayer un tiempo tan especial en el estudio bíblico. Realmente el mover del Espíritu Santo era único, era maravilloso. Y en esto de escudriñar las Escrituras, de poder aprender más y más, Dios esta mañana me mostraba algo precioso, y es lo que significa el tener una perspectiva mayor. El título de este devocional el día de hoy es Perspectiva Mayor. Es que tenemos que mirar las cosas de una forma mucho más ampliada a la mera restricción de cómo nosotros vemos. Muchas veces nuestra tendencia es mirar las cosas, a veces hay un dicho en inglés que dice que vemos los árboles y perdemos el bosque. Y creo que muchas veces es bueno mirar el bosque, mirar las cosas más grandes en proyección. Y la palabra, si te das cuenta, a través de todos sus libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos va a llevar a tener una perspectiva mayor de lo que es la vida, de lo que es obviamente Dios y de lo que significa la activación de ese Espíritu Santo en nosotros, que es Dios en nosotros. Es hermoso navegar la historia del Antiguo Testamento, donde vamos a ver desde el origen, desde la creación en el Génesis. Vamos a ver ese inicio, ese diseño original que Dios nos da. Obviamente vamos a ver la caída del pecado, el error. Vamos a navegar a través de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, a través de ese caminar en elementos del desierto, en la búsqueda de esa redimición, en ese elemento de estar en una presentación de esa ley también, el establecimiento de esa ley. Es impresionante ver, por ejemplo, esos 5 libros, ¿verdad?, en el Pentateuco, cuando nosotros vamos a comenzar a comprender la fundación de lo que significaba la relación entre el hombre y Dios, que en aquel ámbito era un ámbito basado en la ley, basado en un pueblo que constantemente se equivocaba y daba la espalda a Dios. Y quizás eso ha ocurrido en tu vida, un Pentateuco, donde estabas sumergido en reglas, donde estabas sumergido en regulaciones y donde tu concepción de Dios era una concepción meramente de regulación, de hacer o no hacer, o de premios y castigos. Pero vamos a ver en la misma historia del Antiguo Testamento, donde entramos, por ejemplo, a los libros históricos, ¿verdad? Y ahí comenzamos a ver ciertas luces, ciertas posibilidades de cambio, pero otra vez vuelve el pueblo a caer. Sin duda, Josué marca un elemento fundamental con ese elemento esencial en ese libro maravilloso, con la conquista de Canaán. Pero sabemos muy bien que después en Jueces vamos a encontrar a una Israel con sus derrotas y con sus liberaciones. Vamos a encontrar en el libro de Ruth un idilio judaico de contenido simbólico maravilloso, pero también vamos a encontrar muchos retos alrededor de eso. Y sin duda en Primera de Samuel y Segunda de Samuel vamos a hablar de una teocracia a una monarquía, un traspaso donde el pueblo va a buscar tener un rey y querer tener un rey, y donde nuevamente el vínculo de Dios va a tener que tener intermediarios, va a tener que tener personas que son simplemente instrumentos, pero no se establece un vínculo directo. He ahí nuevamente el reto. Y cuando entramos a la Primera de Reyes, a la Segunda de Reyes, vamos a ver el reino glorioso donde va a sufrir división, donde Judá e Israel, ¿verdad?, van a experimentar en la Segunda de Reyes ese cautiverio. Luego vamos a entrar a Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, donde vamos a ver los ritos de la ley llevados a la práctica, donde Judá
es avivado por sus reyes en segunda de Corintios, de Crónicas. Vamos a ver eso también. Vamos a ver un libro de Esdras, donde hay el retorno del destierro y la reconstrucción del templo. Un retorno de ese desierto y la posibilidad de reconstruir el templo. En Nehemías vamos a ver la reconstrucción de Jerusalén. En Esther, la gracia y el coraje de Esther, que va a salvar, va a traer una apertura a la nación. Qué maravilloso estos libros históricos. Después de haber caminado en un Pentateuco, entramos a esos libros históricos y luego entramos a la sabiduría, a estos libros poéticos o sapienciales, como también se han llamado, ¿verdad? Y ahí tenemos el padecimiento de Job, pero al final el triunfo y la doble premiación a quien fue alguien que fue fiel. Esa historia tan trágica, tan difícil, pero al mismo tiempo tan gloriosa. Y sin duda entramos a los salmos de David y entramos a esos salmos múltiples, profundos sentimientos de exaltación y también de desesperación. Entramos a Proverbios con una instrucción moral y espiritual fundamental, con la sabiduría, ese elemento esencial de un Salomón que lamentablemente tuvo una caída. En Eclesiastés vamos a encontrar la vacuidad de los razonamientos humanos y vamos a encontrar también muchas cosas que nos muestran ciertos elementos de la vida en cuanto a poder gozarnos. Cantar de Cantares, sin duda, ese amor, esa expresión del amor por su iglesia simbolizado en esa relación preciosa que también obviamente va a tener una realidad práctica entre el hombre y la mujer, ese amor exuberante, precioso. Estos libros poéticos nos muestran algo maravilloso, que nosotros podemos vivir nuestras vidas también con esa sabiduría, con esa poesía, como ese elemento fundamental. Pasamos de un Pentateuco a unos libros históricos y entramos a esos libros poéticos. Pero obviamente entramos a la profecía, maravillosa presala, un preestablecimiento de lo que significaría el llamado verdadero de esos profetas mayores y de esos profetas menores. Isaías, Jeremías, vamos a encontrar esos profetas que van a marcar en Isaías el profeta del Salvador y su salvación, alguien que va a ser llamado a poder anunciar que Jesús venía, que el Salvador venía. Maravilloso con Jeremías, un nuevo pacto y un corazón nuevo bajo el justo gobierno del Mesías, en ese preestablecimiento de ese maravilloso reino. Vamos a hablar sobre el clamor del amor divino, despreciado en Lamentaciones. En Ezequiel vamos a hablar de castigos futuros y restauración de Israel. En Daniel, un profeta maravilloso del plan divino. Qué hermoso estos libros tan preciosos sobre las profecías o los profetas mayores. Y luego vamos a ver los profetas menores, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, donde vamos a ir desde una Israel que es una adúltera, pero recibe misericordia, y ahí lo vemos en Oseas. En Joel vamos a ver la profecía del derramamiento de ese Espíritu Santo maravilloso. Amós, Dios unge los labios de un boyero, impresionante. Abdías, Jehová pagará el bien y el mal. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Hemos estudiado este anterior domingo sobre ese libro tan pequeño, tan corto, con un solo capítulo, pero con tanto poder, con una descripción de un Edom que va a ser orgulloso y caído, pero un Israel que va a ser levantado. Y vemos obviamente Jonás, el profeta rebelde, quien es obligado a cumplir su misión. Muchos elementos que podemos encontrar a través de esta palabra de cómo nosotros operamos. Un Miqueas que en medio de las acusaciones, él va a establecer las promesas del Mesías. Un llamado muy maravilloso de esto. Y Nahum, andando y la realización de la destrucción de Nínive.
claramente vamos a encontrar en estos libros maravillosos, entre los profetas mayores, profetas menores, en el mismo Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos, una riqueza maravillosa que nos permite comprender que nosotros podemos operar y vivir la palabra de Dios. Pero ese antiguo pacto va a tener en el nuevo pacto la realización de la promesa eterna. La realización de esa promesa de que vamos a tener un redimidor, donde vamos a tener en Jesús la gracia, la verdad, la salvación, la mejor esperanza, donde vamos a encontrar un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, como ese regalo precioso que Jesús nos deja, que Él nos da, para que Dios, que en el Antiguo Testamento estaba tan lejano, estaba con intermediarios, hoy vive en ti, vive en mí. La palabra de Dios nos da la riqueza más maravillosa de cómo vivir, no solamente en una lógica del entendimiento textual de la Escritura, sino que nos da la posibilidad de hacer un rema en nuestras vidas todos los días, caminando con una dimensión distinta, de pasar de un antiguo pacto a un nuevo pacto, de un hombre viejo a un hombre nuevo. Tú eres una mujer y un hombre nuevo que Dios ha diseñado con un propósito maravilloso y perfecto. Esta mañana quería soltar esta palabra que sé que es bastante extensa en términos del contenido, porque estamos viendo toda esa expresión que se da en la palabra de Dios, pero en realidad toda la expresión de la palabra de Dios, como ayer lo veíamos, va a llamarnos a resumir todo en dos simples pero profundos y maravillosos mandamientos, en que amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Porque el sentido de todo lo que el pueblo de Dios vivió, porque el sentido de todo ese sufrimiento que se ve en ese Antiguo Testamento y toda esa rebeldía, y obviamente con la venida del Mesías, un nuevo pacto, una nueva alianza, pero un pueblo que también lo va a rechazar. Vamos a encontrar la posibilidad hoy en el 2021 de que esa maravillosa palabra se convierta no solamente en algo en acción práctico, sino también en una historia de rememoranza que nos permita vivir con proyección. Cuando hablamos de rememoranza, estamos hablando de una fundación sólida que nos lleva a que nosotros vivamos vidas extraordinarias, a que nosotros vivamos enlazados, totalmente llenos de ese Espíritu Santo, para que nuestras vidas no solamente sean una realidad hoy día, sino que sean una realidad proyectada con nuestros hijos y con las generaciones futuras. Entendamos que solamente somos una parte más de un eslabón muy largo que se establece, de un caminar muy maravilloso que fue establecido ya desde ese antiguo pacto con el nuevo pacto y la continuación de su gloria por la eternidad. Amada, amado, sé que este mensaje suena un poco general. Mauricio, ¿por qué no me das una pildorita para hoy? No se trata de pildoritas. Se trata de que comprendamos que cada día nosotros vivimos esta palabra preciosa, estos libros maravillosos, porque sí fallamos, porque sí pecamos, porque sí nos tenemos que volver a levantar y tenemos que volver a la cruz y tenemos que volver a un nuevo pacto y tenemos que reconciliarnos y tenemos que mirar hacia adelante y comenzar a caminar con la fe que el Padre nos ha regalado. Amados, hoy es un día maravilloso y especial en que tú y yo podemos hacer realidad la palabra.
Hacer la realidad aprendiendo de los errores pasados, aprendiendo de ese desierto, aprendiendo de los momentos duros, pero también aprendiendo de aquellos momentos donde estábamos en gloria y en victoria, para poder, sumido todo, poder llevar una vida en sabiduría. Que la palabra de Dios se haga rema en cada uno de nosotros. Que al escudriñar las Escrituras aprendamos que la riqueza que esta palabra tiene nos llena completamente. Esta mañana quiero soltar este mensaje que está un poco largo y pesado, para que otra vez, como lo hizo el Maestro, lo simplifiquemos. Llevemos ese amor a Dios primero, esa intimidad total. Hagamos que todos los días de nuestras vidas sean días de adoración a Dios. Adorémoslo, busquémoslo, tengamos intimidad con Él, tengamos encuentros preciosos, tengamos momentos sublimes con Él, tengamos diálogos, sonriamos con Él. Escudriñemos su Escritura y nos deleitemos con cada una de las palabras que están escritas ahí y activemos nuestro corazón. Pero una vez hecho eso, transfiramos ese amor también a nuestro vecino, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a aquellos que nos odian, a aquellos que nos explotan, a aquellos que nos abusan, a aquellos que nos aman. Llevemos el amor, llevemos la gloria, hagamos realidad lo que Dios nos ha llamado a hacer. Que Dios bendiga tu día y que caminemos en la gloria y en la palabra preciosa de Dios. Padre amado, te damos gracias por esta palabra que se ha soltado el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la riqueza y la preciosura de cada versículo. Gracias porque en cada uno de ellos podemos encontrar tanta sabiduría. Ayúdanos, Dios Padre amado, a enamorarnos de ti, a poder, Dios Padre amado, hacer que haya una activación total en la adoración, Señor. Que te adoremos en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que vivamos. Y clamo, Padre amado, que así como lo has puesto tan simple, pero tan profundamente, aprendamos a amarte más y a amar a los demás. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por el regalo que nos das de poder ser tus hijos, tus herederos, y poder vivir las vidas como tú nos has llamado a vivirlas. Bendice, Señor, a las familias, bendice a las personas, particularmente aquellas, Señor, que están pasando momentos de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de retos, de problemas. Ayúdalos, Señor. Ayuda a Dios a estar en todas esas circunstancias. Y aquellos que están en gloria, en victoria, ayúdalos también, Señor, para que con humildad y con gozo reciban esas bendiciones, sabiendo que todo viene de ti, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios los bendiga, que tengan un día maravilloso y que la luz de Cristo y su palabra los acompañe en su caminar. Los amo mucho. Chao, chao.